Queridos, Gênesis 41. Gênesis 41, del 1 al 16. Parte de una de las historias más conocidas en las Sagradas Escrituras, la historia de un joven, hijo querido, amado por su padre, soñador, que vivió situaciones complejas, foi traicionado, sus propios hermanos, estuvo en prisión, falsamente acusado. Pero es muy interesante que las Escrituras afirman, Dios estuvo con José. Dios está con nosotros. Dios está con usted. A pesar de todo, Dios siempre está. Diz el texto, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto, enjutas de carne, devoravam a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Y dormiu de nuevo y soñó la segunda vez. 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien les pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente del cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretá-los. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No está en mí, Dios dará respuesta
interpretación propicia a Faraón. Queridos, la palabra que hemos trabajado ya casi 3 meses, hablando de sabiduría en la iglesia, la sabiduría en la vida personal, la sabiduría en la estructura familiar, la sabiduría en la iglesia. Hoy día estamos partindo la última sesión de esta serie. La última sesión hablando de sabiduría en la vida cotidiana, en la sociedad. La sabiduría, al inicio, el Salmo 111 que leímos, tiene como principio temer a Dios. El principio de la sabiduría es justamente temer al Señor. Para ser un hombre sabio, una mujer sabia, es necesario temer. Y para temer a Dios, Él por sí mismo se da a conocer, se ha revelado. Como Dios se ha revelado. Se ha revelado en la naturaleza, en la creación, de una manera extraordinaria. Nosotros no logramos conocer con profundidad lo que Dios ha creado. Pero lo que Él ha creado nos hace conscientes de su existencia. Pero no es suficiente para nuestra salvación. Pero Dios también se revela en su palabra. Salmo 19, su palabra del Antiguo y Nuevo Testamento. Nosotros abrazamos esta palabra como la verdad de Dios revelada, que foi inspirada, que foi registrada, que foi preservada e que está em nossas mãos. Na semana passada, domingo 31 de outubro, celebrávamos 504 anos da Reforma Protestante. E uma das bases, um dos pilares da Reforma, são as Escrituras. Solamente a palavra de Deus é a revelação plena do Senhor. Se uno deseja conhecer ao Senhor, aí está sua palavra. Pero não é de la voluntad del corazón humano. É necessário a intervenção divina. Porque Deus se revela, pero Ele mesmo derrama em nosso coração vida. Porque sem Deus, sem sua graça, sem a ação poderosa do Espírito Santo, nós não podemos reconhecer esta palavra como sua revelação. Pero o Espírito aplica eficazmente em nosso coração, abrindo nossos olhos para entender de que esta palavra habla del ser de Deus. El ser de Deus que se manifiesta em 3 pessoas. ¿Cuáles são as 3 pessoas? El Padre, el Hijo e el Espírito Santo. Assim creemos. E não só creemos, confessamos e professamos. E aí está a terceira e mais plena revelação de Deus, que é Jesucristo, seu Hijo, que vino, que se hizo hombre, que se hizo carne, que nació de María Virgen. Declaração del credo apostólico. Nosotros somos confessionales. Nuestra fé tem uma razão. E podemos declará-la com seguridade. Não somos levados de um lado ao outro como a vaca, que facilmente o viento la lleva. Temos nossos pés fijos em Jesucristo, autor e consumador de nossa fé. Estamos em la roca eterna, la roca de la eternidade, como é a canção, como é o himno. Jesucristo, Senhor nuestro. E é muito interessante porque este jovem, José, tiene características de uma espécie de tipo de Cristo. É uma linha de estudo na teologia, os tipos de Cristo. José, hemos conhecido um pouquinho de sua história, era amado por seu padre, amado demasiado por seu padre. Diferente de seus irmãos, que tinham envidia de ele, pero era amado de seu padre e odiado de seus irmãos. Algo semelhante a Jesucristo, amado del Padre, vino para os suyos, pero os suyos não lo receberam. Uma conexão característica de José com a persona de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. José foi vendido por seus irmãos por 30 moedas de plata. Algo que lo hicieron também com Jesucristo. Judas lo vendió. Quería plata. Lo hizo. Algo que conecta
la vida de José, la vida de Jesús. Una tercera característica foi para el Egipto en tiempos de prueba. Si recordamos un poquito, Jesucristo, después de nacido, porque mi hijo está muy atento, porque hablo después, pero ustedes entendem. Jesucristo foi llevado com seus padres al Egipto, huyendo de Herodes, que determinou a muerte a los nacidos en aquel tiempo. Quarta característica, José foi perseguido injustamente. Jesucristo igual. Me acuerdo de um hermano que dijo, pero pastor, ¿por qué hicieron eso con Jesús? Qué bueno que hicieron. Y es maravilloso, porque Cristo vino para tomar sobre sí todas nuestras enfermedades, dolores, dolencias, odio, rabia, orgullo, soberbia, todas estas cosas. Entonces, nada más justo que perseguirlo injustamente. Foi o que passou também com José. Foi abandonado por um amigo. José, nesse texto que recém leímos, quedou 2 anos em prisão, olvidado por el caballero que havia recebido a bendição de la interpretação de su sueño, que havia sido repuesto a su puesto, que volvió a trabajar, a servir directamente al faraón. Traicionado, abandonado, olvidado. Jesucristo também foi abandonado, olvidado, esquecido, negado por seus amigos. E nós estávamos representados em los discípulos. Nós estávamos representados em Pedro, quando negou firmemente que jamás havia estado com o Senhor, que jamás lo había conocido y tampoco en algún momento estuviera con él. Una sexta característica, José fue exaltado después de la aflicción, después de todo sufrimiento, con sus hermanos, en la casa de Potifar, en prisión, él fue exaltado. Jesucristo también fue exaltado. Depois da cruz, diz o apóstolo Pablo, escrevendo a los filipenses, que Jesucristo foi exaltado delante de Deus sobre todo principado e potestade. E por último, na última característica em la vida de José, foi chamado de Salvador del mundo. El hambre vino, pero Deus havia entregado sabedoria a José. E a sabedoria que Deus entregou a José está como uma marca na vida do cristiano, que é a presença do Espírito Santo de Deus, porque é justamente o que Faraó logra mirar, perceber em la vida de José, o Espírito que habitava em ele, o Espírito de Deus. Pero Jesucristo não só foi chamado de Salvador del mundo, Jesucristo é o Salvador del mundo. Vamos declarar juntos: Jesucristo é o Salvador del mundo. Jesucristo é o Salvador del mundo. Uma vez mais, Jesucristo é o Salvador del mundo. Terceira vez, para não olvidar: Jesucristo é o Salvador del mundo. Não é o pastor, não é o corpo de presbíteros, não são os diáconos, não são os líderes da igreja, não é a igreja reformada, presbiteriana, não é o político A, B ou C, a autoridade A, B ou C. Solo Jesucristo é o Salvador del mundo. O Salvador de Chile é Chile salvo por Jesucristo. Aunque alguém ponga a bandeira, el Salvador de Brasil, Jesucristo. El Salvador del mundo é Jesucristo.
Muy bien, queridos, a la luz de esta historia, que en realidad, si usted tiene su Biblia abierta, su aplicación prendida, usted puede volver al capítulo 35 de Génesis hasta el capítulo 50. Está la historia de este caballero, José, el primer hijo de la mujer amada de su padre. ¿Cómo llamaba la mamá de José? Pastor, me olvidé. Raquel. Muy bien. Raquel tuvo dos hijos, José y Benjamín. Pero cuando nació Benjamín, ella falleció. La tristeza tomó el corazón de Jacob, que en este tiempo ya había cambiado su nombre para Israel, el padre de los patriarcas. Los patriarcas que estuvieron llenos de envidia de su hermano, que lo traicionó, que lo botó en un pozo, que lo vendió, que mintió a su padre en común acuerdo, diciendo una fera, algo, lo mató. Aquí tenemos su ropa, su capa, su sangre. Obviamente que una familia sin la estructura y el padrón que Dios estableció, un hombre, una mujer y hijos. Así Dios estableció. Un hombre para una mujer. Jacob tenía 4. Obviamente que eso automáticamente va a generar problemas y dificultades, porque no es el ideal de Dios. Lo bueno es que a pesar de nuestra miseria, pecado y maldad, Dios sigue gobernando la historia. Y si pensamos en los días que vivimos, en los tiempos difíciles que nos ha tocado, no solo de pandemia, no solo de estallido social, hablando de nuestra realidad en Chile, pero una realidad mundial, nosotros necesitamos recordar, en primer lugar, de que la triunfante obra del Señor, provisión del Señor, gracia del Señor, se revela en el conocimiento, conciencia y convicción que Dios es soberano y está gobernando todas las cosas. Nada lo toma de sorpresa. Amén, hermanos. En el capítulo 50 de Génesis, nosotros encontramos una afirmación de José, donde él dice: lo que ustedes tramaron en el corazón para el mal, Dios transformó en bendición para la salvación de mucha gente. Dios gobierna la historia. Dios gobierna Chile. Dios gobierna nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra vida. Dios gobierna. Pero pastor, todos los domingos escuchamos eso y va a seguir escuchando toda la vida. Yo voy a repetir y repetir y repetir y repetir, vamos a repetir y a repetir y a repetir, porque Dios gobierna la historia, nuestro Dios es soberano. ¿Y quién somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Somos nada, pero Dios tiene poder sobre todo y sobre todos. Y Él gobierna la historia. Estaba gobernando la vida de José, pasando por tribulaciones. Pastor, qué bueno escuchar que José no solo fue exaltado, pasó por tribulaciones y pruebas. Y algunos de nuestros hermanos jamás fueron, son o serán exaltados. Hay hermanos en este momento viviendo pruebas muy duras.
muy complejas, muy difíciles. Hace 10 días, una hermana amiga de Brasil recibió la noticia que su papá había fallecido un miércoles. E faleceu na madrugada, um infarto fulminante. Presbítero, homem creyente, assistia à igreja regularmente. E tivemos a oportunidade de sair e evangelizar juntos. Su hijo tentou socorrê-lo, bem, creyente, presbítero, foi pastor na igreja onde ele seguia como presbítero. E ao início da tarde, ele vino a falecer. Passada uma semana, falece a esposa, a madre, a esposa del presbítero, a madre del presbítero. Em uma semana, um dolor, pérdida. Eu chamei a esta irmã e choramos pouquinho juntos, mas al final nos alegramos en el Senhor, porque estar com Cristo é incomparablemente mejor. E o Senhor sabe de todo. E aunque permita a herida, o dolor, a enfermidade, o sofrimento, as pérdidas, nada impide su plano eterno. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todo é para su glória. O que você está passando é para a glória de Deus. O que eu estou passando é para a glória de Deus. O que Chile está passando é para a glória de Deus. Aunque seja complexo, difícil de fazer a leitura, de abraçar com gratitud situações que não nos caem bem. Há uma segunda enseñança nesta história e diretamente nesse texto, onde habla deste momento que este caballero faraó tem um sonho. Deus levanta seus profetas em los tempos de crises. Nós estamos vivendo um tempo de incertidumbres. E Deus ha levantado seus profetas. Pero estes profetas de Deus não têm uma revelação especial. Algo extraordinário. Algo que estava escondido e Deus nos entrega. Não. Deus nos ha dado sua palavra. E todos os domingos nós estamos compartilhando na igreja. Os pastores, presbíteros, os líderes de grupo. Você em sua casa, em seu tempo devocional, quando abre as escrituras, é a palavra de Deus que está sendo anunciada, compartida, predicada, proclamada. É o conselho de Deus para que tu coração descanse, que tenha paz. Deus levanta seus profetas. Deus é soberano e não foi de la nada que José foi à prisão. ¿Se acuerdan de la história? Uma mulher hermosa, esposa de su jefe, e ele, o mayordomo em la casa, responsável por todas as coisas, respondia por todas as coisas, pero não podia responder por la mujer de Potifar. Pero la galla, ¿ya? Hablando en buen chileno, ¿ya? Se quedó completamente
enamorada del gallito hebreo. Y dijo, acuéstate conmigo. En buen chileno no pasa nada. Todos salieron, estamos los dos. Aprovechemos. Tengo que estar muy cuidadoso con los dichos chilenos, ¿eh? Hasta aquí nomás. Y él dijo, no puedo traicionar a mi jefe. No dijo esto. No puedo traicionar la memoria de mi padre. No dijo esto. Dijo, no puedo pecar contra mi Dios. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, independiente de donde esté, tiene la conciencia que Dios está. Dios estaba con José. Y Dios está con nosotros. Pero debemos aprender con José, decir, no puedo pecar contra mi Dios. Es la relación más hermosa, más potente, más significativa de mi vida, mi relación personal con Dios. No voy a cambiar, no voy a hacer aquí un juego por algo de instantes, por algo más grande, más precioso. Mantener mi fidelidad a mi Dios. Consecuencia, se arrancó. La mujer se quedó con su ropa. Y empezó a gritar. Claro, vino la gente, dijo, este hebreo. Y José no tenía abogado bueno para defenderlo. Al tiro fue juzgado, condenado y pasó a cumplir su condena. En la prisión, 2 empleados de Faraón fueron ahí puestos. El copero y el panadero. Los 2 soñaron y al día siguiente José les entrega la interpretación, no de él, por Dios, porque entendemos que Dios está guiando la historia soberanamente. Y José tenía que estar en prisión. Usted tiene que estar en esta iglesia en este momento. Incluso yo tengo que estar aquí. Nosotros siempre recordamos eso en el equipo pastoral, en los encuentros de los miércoles. Por algo especial, Dios nos ha puesto juntos en un determinado tiempo en esta iglesia. Quedó olvidado. Pero Faraón tiene un sueño. Queda en la mañana estresado, preocupado. Llama a los sabios, a los mágicos, a los que podrían entregar respuestas, porque el mundo está buscando respuesta en todo. En los libros, en las películas, en las series, en las conversaciones, en los cafés. Todos estão buscando resposta para coisas básicas da existência. Quem sou, por que estou, que hago aqui e para onde vou. E nós temos uma questão aún mais filosófica. Decimos como um Deus tão grande, se preocupa comigo, miserável, pecador. Pero diz o texto que en este momento el copero recordó de José. El copero recordó de José. Óbvio que não. Como diria em Chile, óbvio que não, pô. Deus é soberano e em seu tempo levanta seus profetas. El Espíritu Santo toca el corazón y la mente del copero. Y el copero, José, el hombre, es la respuesta. Pero pobrecito, imaginaba que el poder estaba en José.
y el faraón lo llama con autoridad, lo afeita, pone ropas nuevas, y llega José después de 2 años. Él dijo: mira, pasó eso, y me dijeron que usted es el caballero que interpreta. Yo quiero la respuesta porque estoy atormentado. Necesito una palabra, una dirección. Necesito la respuesta, necesito algo. Hermanos, cuando venimos a la iglesia, venimos en búsqueda de respuestas también. Y la respuesta que nos es entregada en la iglesia está en las Sagradas Escrituras, que usted toda la semana leyó también. Aquí somos fortalecidos. Hermanos, José podría decir: es la oportunidad que Dios me ha dado. Yo soy el gallo que tanto quería. Pero la humildad de este hombre, la conciencia de este hombre nos enseña que Dios levanta profetas, pero los profetas de Dios, los hombres, mujeres de Dios, el pueblo de Dios, deben ser parecidos con Cristo Jesús, porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero Él da gracia a los humildes. Diz las Escrituras que debemos humillarnos delante de Dios para que Él en su tiempo nos exalte. Él dijo: está equivocado, yo no sé qué pomada le fue vendida. ¿Cierto? Estoy hablando de un José muy chileno. Él dijo, versículo 16, no está en mí, no está en mí, no está en nosotros, no está en la iglesia presbiteriana. La respuesta que el mundo necesita está en Dios, pero Dios usa la iglesia, Dios usa los pastores, Dios usa la iglesia porque entendemos que somos un cuerpo de sacerdotes. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y cuando abrimos nuestra boca debemos entregar buenos consejos para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo, pero también para la expansión del Evangelio. Queridos, debo apurarme aquí, ¿ya? Entonces, Dios es la respuesta para las dudas que las personas tienen, las preguntas que las personas están haciendo. Dios es la respuesta y por eso Él en su providencia revela esta acción poderosa de levantar sus profetas, sus heraldos para revelar su voluntad. Y por último, en tercer lugar, Dios constituye y establece personas y estrategias. Si seguimos en el texto, no fue algo de nuestra, no fue el blanco de nuestra lectura. Versículo 37, vemos una decisión que Faraón toma. Faraón establece a José como el segundo en Egipto. Dice el texto del versículo 37 al versículo 43. El asunto pareció bien a Faraón y sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en que está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra del Egipto. En algunas comunidades en este momento el pueblo estaría en glorias y aleluyas, porque dijo, increíble, porque el Señor lo sacó de la prisión y puso en un alto puesto.
Dios tiene propósito en la prisión y en los altos puestos también. José experimentó la permanente y constante presencia de Dios. Mira, las vacas flacas, miserables, que comieron las gordas, que estaban listas para el asado, representan que vendrá un tiempo duro, de mucha hambre. Las espigas flacas, mirradas, también devoraron las llenas, las hermosas, las gorditas, porque Dios ha revelado a Faraón en sueño lo que va a pasar. Hermanos, necesitamos orar por nuestros líderes, por aquellos que ejercen el poder en Chile hoy día y por aquellos que en un ratito más serán elegidos en esta nación. Es deber de la iglesia orar, interceder, clamar, pedir al Señor para que abra sus ojos, su entendimiento, sus corazones, para bendecir a este pueblo, para bendecir a esta nación y desde esta nación al mundo. Necesitamos cambiar un poco la postura de solo criticar. Hagamos un balance. Quanto de crítica, quanto de oração. Quanto de crítica, quanto de búsqueda do Senhor para que intervenga nesta nação. Se estamos em falta, vamos corrigir. Para a glória de Deus. Porque o Senhor é soberano, está dirigindo a história. O Senhor levanta seus profetas para anunciar sua palavra. Pero o Senhor estabelece, o Senhor instala homens e estratégias para a salvação, para a bendição de muita gente. Foi justamente o que passou nesta história, nesse texto. Faraó viu que o Espírito de Deus estava em José e o constituiu. E Deus, solo Deus, entregou a José a estratégia necessária. Armazenar, princípio da economia, ahorrar, porque vendrão tempos duros. La boleta sempre chega. La cuenta sempre chega. Não vai a um espaço para comer, pede a comida e tudo, e come, é muito bueno, entretenido, incrível, e al final alguém tem que, com valentia, dizer, por favor, la cuenta. Eu saí com minha família ayer e estou caminhando para terminar. E estava rico com eles, cerquita de la casa, estava entretenido, boa atenção. E meu hijo maior se comeu sua primeira porção e o papá sempre faz a pergunta, aunque sepa a resposta. Uno más, hijo, adolescente, 13 anos, grandote. Dijo, por supuesto. Quitamos el más chico. No tiene tanta hambre. Llega en la casa, ahí hacemos unos videos, algo, como una marraqueta. Terminada essa parte, entretenido, rico, especial, entonces, la cuenta. Llegó la cuenta, no se voy a contar el valor, ¿ya? Pero la cuenta siempre llega. Lo bueno es que cuando llega la cuenta, el Señor provee el recurso para que no seamos avergonzados. Dios entrega soberanamente sua acção a lo largo da história, levanta seus profetas para anunciar sua verdade, seu santo conselho, sua palavra. O Senhor estabelece, constitui, instala pessoas e estratégias, pero com um propósito
especial la gloria de su nombre, la edificación, el socorro de su pueblo y la salvación de mucha gente. No voy a decir salvación de todos porque no creo así. No encuentro base bíblica para eso. Pero la salvación de aquellos que en la eternidad Él determinó, escogió, predestinó sabiamente. De entre ellos estamos nosotros, está usted, estoy yo. Pero todavía mucha gente necesita escuchar de esta palabra. Termino citando que la sabiduría en los tiempos nos lleva primero a reconocer que Dios sigue en el gobierno de la historia. Segundo, y debemos tener disposición en nuestro corazón para escuchar los santos consejos de Dios a través de sus profetas exponiendo las sagradas escrituras. Y por último, confiar que Dios constituye y establece personas y estrategias, aunque no nos caiga bien, para el enfrentamiento de las crisis. La más grande de las crisis del ser humano no es económica, no es política, no es social. La más grande de las crisis del ser humano es su condición de guerra contra Dios, es su pecado. El pecado es suficiente para separar el hombre de Dios y llevarlo al infierno. Pero Dios, en su soberana gracia, sabiduría, envió a su Hijo, Jesucristo, semejante a José, como decíamos al inicio, amado de su padre, odiado de sus hermanos, vendido por 30 monedas de plata, que fue al Egipto en tiempos de prueba, que fue perseguido injustamente, que fue abandonado por sus amigos, pero fue exaltado después de la aflicción, y no solo fue llamado de Salvador del mundo, mas es el Salvador de todo aquel que cree. Le invito a ponerse de pie y vamos a entonar el himno que declara que Jesucristo es nuestro amigo. Vamos a cantar con gratitud porque hemos encontrado a este amigo verdadero que allá en el pasado condució la historia y hoy día sigue conduciendo la historia y nos espera de brazos abiertos, porque nuestra historia todavía no fue completada, porque estaremos delante del Cordero con palma en las manos, vestidos de vestiduras blancas, y alabaremos, adoraremos al Cordero que vino, que se entregó y que camina día a día a nuestro lado. Alabemos al Señor.